Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestros temas. Hoy vamos a tratar de, entrever un poquito ese gran misterio que rezamos en el Ángelus cuando decimos el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Belén César Augusto, el mayor burócrata del mundo, se hallaba en su palacio cerca del Tíbet. Ante él tenía extendido un mapa en que se veía la siguiente inscripción: Orbis Terrarum Imperium Romanum. Estaba a punto de decretar un censo del mundo, ya que todas las naciones del mundo civilizado se hallaban sometidas a Roma. No había más que una sola capital para este mundo, Roma. Una sola lengua oficial, el latín. Un solo gobernante, el César. La orden partió hacia todas las avanzadas, hacia todos los sátrapas y gobernantes del imperio. Todo súbdito romano debía de ser empadronado en su propia ciudad. En los confines del imperio, en el pequeño pueblo de Nazaret, unos soldados fijaron en las paredes el bando que ordenaba que todos los habitantes fueran a empadronarse en las ciudades de donde sus familias eran oriundas. José, el artesano, un obscuro descendiente del gran rey David, tuvo que ir a empadronarse en Belén, la ciudad de David, conforme a lo decretado. María y José partieron de Nazaret para encaminarse a Belén, que se encuentra a unos 8 kilómetros más allá de Jerusalén. 500 años antes, el profeta Miqueas había profetizado con respecto a aquel pueblecito: y tú, Belén, tierra de Judá, no eres de ninguna manera el menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo Israel. Esto lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, verso 6. José se hallaba lleno de esperanza cuando entró en la ciudad de su familia y estaba completamente convencido de que no tendría dificultad alguna en encontrar albergue para María, sobre todo teniendo en cuenta el estado en que se hallaba. Pero José anduvo de casa en casa y todas estaban atestadas de gente. En vano buscó un sitio donde pudiera nacer aquel a quien pertenecen el cielo y la tierra. ¿Sería posible que el Creador no encontrara un hogar en la creación? José subió la empinada cuesta de una colina en dirección a una débil luz que brillaba suspendida de una cuerda delante de una puerta. Debía de ser la posada del pueblo. Allí era donde había mayores posibilidades de encontrar alojamiento. Había sitio para los soldados de Roma, que brutalmente habían sojuzgado al pueblo judío. Había sitio para las hijas de los ricos mercaderes orientales. Había sitio para aquellos personajes ricamente vestidos que vivían en los palacios del rey. Había sitio en realidad para todo aquel que tuvo una moneda que entregar al posadero, mas no lo había para quien venía para ser la posada de todo corazón que estuviera
sin hogar en este mundo. Cuando el libro de la historia esté completo hasta la última palabra en lo temporal, la línea más triste de todas será la siguiente: no había sitio para ellos. Por último, José y María descendieron de la colina, se dirigieron a una cueva que servía de establo, a donde a veces los pastores llevaban sus rebaños durante las tormentas. Allí buscaron su cobijo. Allí, en un sitio de paz, en el abandono solitario de una cueva barrida por el frío viento, allí, debajo del suelo del mundo, aquel que nació sin madre en el cielo había de nacer sin padre en la tierra. De todos los demás niños que vienen al mundo, las personas amigas de la familia pueden decir que se parecen a su madre. Esta es la primera vez en el tiempo que hubiera podido decirse que la madre se parecía a su hijo. Tal es la hermosa paradoja del hijo que hizo a su propia madre. La madre, por su parte, era solo una criatura. Fue también la primera vez en la historia en que alguien pudo haber pensado que el cielo se encontraba en otro lugar más que en alguna parte de allá arriba. Cuando el niño se hallaba en sus brazos, María, con solo bajar la cabeza, podía contemplar el cielo. En el sitio más repugnante del mundo, en un establo, había nacido la pureza. Aquel que más tarde había de ser sacrificado por hombres que actuaban como bestias, nació entre bestias. Aquel que habría de denominarse a sí mismo el pan de la vida que descendió del cielo, fue colocado en un pesebre, que es precisamente el lugar en el que comen las bestias. Siglos antes, los judíos habían adorado un becerro de oro. Bueno, hoy todavía hay algunos por ahí que lo adoran. Y la cultura griega, en su tiempo también, había adorado a un burro, a un asno. Los hombres se inclinaban ante estos animales como si fueran dioses. Y ahora fíjense, el pobre buey y el asno se hallaban presentes para realizar su inocente reparación, inclinándose, arrodillándose delante de su Dios. No había sitio en la posada, pero lo hubo en el establo. La posada es el lugar de concurrencia de la opinión pública, el centro de las maneras mundanas, el sitio donde se cita la gente del gran mundo, los que tienen dinero, popularidad, los que gozan de éxito. Pero el establo es el lugar de las bestias, de los proscritos, de los oscuros, de los olvidados. El mundo no podía haber esperado que el Hijo de Dios naciera, si es que en realidad había de nacer en una posada. Un establo era el último lugar del mundo en donde podía ser esperado. La divinidad se halla donde menos se espera encontrarla. Ninguna mente mundana podía haber sospechado jamás
que aquel que pudo hacer que el sol calentara la tierra hubiera de necesitar un día a un buey y a un asno para que le calentasen con su aliento, que aquel que en el lenguaje de las Escrituras podía detener la carrera de la estrella Arturo, le sería decretado en virtud de un censo imperial el lugar de nacimiento, que aquel que vistió de hierba los campos habría de estar desnudo, que aquel cuyas manos crearon los planetas y los mundos vendría un día en que con sus brazos diminutos no podría alcanzar siquiera a tocar las cervices del ganado, que los pies que hollaban las eternas colinas serían un día demasiado flacos para caminar sobre la tierra, que la eterna palabra estaría muda, que la omnipotencia se vería envuelta en pañales, que la salvación del mundo se recostaría en un pesebre, que el pájaro llegaría a ser incubado en el nido que él mismo se había construido. Nadie habría sospechado que al venir Dios a esta tierra se hallaría hasta tal punto tan desválido. Y esta es precisamente la razón por la que muchos no quieren creer en Él. Por eso muchos dicen, como un Nietzsche, que Dios no existe. La divinidad se halla siempre donde menos se espera encontrarla. Pensemos, si el artista se encuentra en su ambiente, en su estudio, porque los lienzos que en él figuran son creación de su propia mente, si el escultor se encuentra en su ambiente, en medio de sus estatuas, porque estas son la obra de sus propias manos, si el campesino se encuentra en su ambiente, entre sus cultivos, porque él mismo los sembró, y si el padre se encuentra en su ambiente, entre sus hijos, porque son los suyos, entonces arguye el mundo. Aquel que hizo el mundo debería hallarse en su ambiente, en su propio hogar, en este mundo. Debería venir a él como un artista a su estudio y como un padre a su hogar. Pero esto de que el Creador viniera en medio de sus criaturas para ser ignorado por ellas, esto de que Dios viniera a los suyos para no ser recibido por los suyos, esto de que Dios estuviera sin hogar en su propia casa, todo esto no podía significar más que una sola cosa para la mente mundana, que aquel niño no podía haber sido Dios de ninguna manera. Y de ahí la razón por la cual no creyeron ni los sabios ni los ricos. La divinidad se halla siempre donde menos se espere encontrarla, en la Sagrada Eucaristía. El Hijo de Dios hecho hombre entró en su propio mundo por la puerta trasera. Todo esto no podía significar más que una sola cosa para la mente humana, que Él no era Dios. Y de ahí la razón por la cual no creyeron en Él. Pero recordemos, la divinidad se halla siempre donde menos se espera encontrarla. El Hijo de Dios hecho hombre
vino a su propio mundo y no lo recibimos. Exiliado de la tierra, nació debajo de la tierra y en cierto modo llegó a ser el primer hombre de las cavernas dentro de la historia escrita de la humanidad. Allí sacudió la tierra hasta sus cimientos. Puesto que nació en una caverna, todos los que desean verle tienen que agacharse, tienen que arrodillarse para encontrar a Dios. Agacharse es señal de humildad, pero desgraciadamente los orgullosos se niegan a hacerlo y por ello pierden de vista a la divinidad y algunos nunca la encuentran. Sin embargo, aquellos que doblan el espinazo de su ego, de su propio yo, y entran en la cueva, advierten que en realidad no se trata en modo alguno de ninguna cueva, sino que se hallan en un nuevo universo en el cual un niño está sentado en el regazo de su madre y sostiene al universo con su mano. Por tanto, vemos que el pesebre y la cruz se hallan en los dos extremos de la vida del Salvador. Aceptó el pesebre porque no había sitio en la posada. Aceptó la cruz porque la gente decía: no queremos por rey a ese hombre. Expropiado de su derecho al entrar, rechazado cuando se iba. Fue colocado al principio en un establo ajeno y fue puesto al final en una tumba ajena. Un buey y un asno rodeaban su cuna en Belén. 2 ladrones estaban a su lado en el Calvario. Esto, desgraciadamente, a veces a muchos no les dice nada. Tenemos que despojarnos de las grandezas, tenemos que humillarnos, porque la divinidad, el Rey de Reyes, el dueño del universo, fue envuelto en pañales en su lugar de nacimiento. Fue envuelto de nuevo en mortajas, en los pañales de la muerte en su tumba. Y estos lienzos simbolizan en uno y otro caso las limitaciones impuestas a su divinidad cuando asumió la forma humana. Los pastores que estaban guardando sus rebaños por allí fueron advertidos por los ángeles: esto será la señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Lucas 2:12. Ya llevaba entonces su cruz, la única cruz que un recién nacido podía llevar, una cruz de pobreza, de destierro y limitación. Su intención de sacrificio se traducía ya en el mensaje que los ángeles cantaron en las colinas de Belén. Hoy en la ciudad de David os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y entonces su pobreza había desafiado a la ambición del mundo, mientras que el orgullo tenía que habérselas con la humillación de un establo, que el divino poder, que no admite trabas, pudiera estar fajado con los pañales de un niño. Es una idea tal que concebirla exige una contribución demasiado fuerte para que puedan pagarla las mentes que no piensan más que en el poder y en la riqueza. No pueden concebir la idea de la condescendencia divina, o el hombre rico que se hace pobre para poder llegar a ser rico
mediante su pobreza. Y de esto pues tenemos muchos ejemplos, ¿no? Les menciono dos: Francisco Javier y Francisco de Asís, y muchos más. Los hombres no habrían de tener un signo mayor de la divinidad que la ausencia de poder en el momento en que lo esperan. El espectáculo de un niño que dijo que vendría en las nubes del cielo, siendo ahora envuelto en los pañales de la tierra. Aquel al que los ángeles llaman Hijo del Altísimo, descendió al barro del que todos nosotros nacimos para llegar a ser uno con el hombre débil, con el hombre caído, con el hombre pecador, igual a él en todo, en todas las cosas, salvo en el pecado. Y estos son los pañales que constituyen su señal. Si el que es la omnipotencia misma hubiera venido en medio de rayos y truenos, no habría habido señal alguna. No hay señal a menos que ocurra algo contrario a la naturaleza. Por ejemplo, el resplandor del sol no es ninguna señal, pero un eclipse sí lo es. Él dijo que en el último día su venida será anunciada por señales en el sol, quizás una extinción de la luz. En Belén el divino Hijo se eclipsó, de suerte que sólo los humildes en espíritu pudieran reconocerle. Sólo dos clases de personas encontraron al niño: los pastores y los magos, los sencillos y los doctos, aquellos que sabían que no sabían nada, y aquellos que sabían que no lo sabían todo. Nunca ha sido visto por el hombre de un solo libro que se cree saber todo. Tampoco lo ha sido nunca por el hombre que cree saber. Ni siquiera a Dios le es posible decirle algo al orgulloso, al que cree que todo lo sabe. Solo los humildes pueden encontrar a Dios. Como acertadamente dijo un gran pensador, Karel Hochländer, decía: Belén es el trasunto del Calvario, tal como lo es el copo de nieve del universo. Esa misma idea expresó el poeta que dijo: si conociera en todos sus detalles la flor que crece en unas ruinas, conocería también lo que es Dios y el hombre. Si nosotros conocemos a ese niño, si lo amamos, conoceremos a Dios. Y fíjense, inclusive los científicos lo que nos dicen. Los científicos nos dicen que el átomo comprende en sí mismo el misterio del sistema solar. O sea, yo me imagino, pienso, que el hombre que entiende ese funcionamiento del átomo puede entender, a lo mejor no todo, pero algo del universo. Lo mismo pasa para aquel que medita en la vida de ese niño, cómo llegó, cómo se hizo hombre. Podrá entender, podrá vislumbrar el misterio divino. No es tan exacto que su nacimiento proyectara una sombra sobre su vida y que así le condujese a la muerte. Fue más bien que la cruz estaba allí desde el principio y proyectaba su sombra hacia su nacimiento. Los mortales corrientes pasan de lo conocido a lo desconocido, sometiéndose a fuerzas que escapan a su dominio. De ahí que podamos hablar de sus tragedias. El hombre de veras, híjole, de veras que es bueno para meterse en problemas. Y luego llora, sufre.
Pero fíjense, el Señor Jesús pasó de lo conocido a lo conocido, desde la razón de su venida, a saber, de ser Jesús o Salvador, a la consumación de su venida, es decir, a la muerte en la cruz. Por lo tanto, no hubo tragedia en su vida, ya que la tragedia implica lo imprevisible, lo incontrolable, lo fatal. La vida moderna hoy es trágica. Sí, es trágica. ¿Por qué? Porque en cuanto hay en ella, pues nos lleva a la oscuridad espiritual y a la culpa irredimible. Por eso muchos se suicidan, sufren. Pero fíjense, para el niño Jesús no había fuerzas incontrolables, no había para él ninguna sumisión a cadenas fatalistas de las que no pudiera evadirse. Pero sí había un trasunto, el del pesebre microscómico que resumía a la manera de un átomo la macrocósmica cruz del Gólgota. En su primera venida tomó el nombre de Jesús o Salvador. Solo en su segunda venida será cuando Él tomará el nombre de juez. Jesús no era un nombre que Él tuviera antes de asumir la naturaleza humana. Propiamente se refiere al hecho de que estaba unido a su divinidad, no a que existiera desde toda la eternidad. Algunos dicen, Jesús enseñó, tal como dirían, Platón enseñó, sin pensar una sola vez que su nombre significa el que salva del pecado. Una vez recibió este nombre, el Calvario llegó a ser completamente una parte de su existencia. ¿Y eso qué nos quiere decir? Pues que el Señor Jesús nos da el poder para que nosotros podamos vencer al pecado, podamos ser salvados. Por eso nos dice, la sombra de la cruz que se proyectaba sobre su cuna cubría también el significado de su nombre. Esto era asunto de su Padre y todo lo demás sería algo secundario. De la prehistoria a la historia, el Verbo se hizo carne. La naturaleza divina, que era pura y santa, entró como principio renovador en la línea corrompida de la raza de Adán, sin ser afectada por la corrupción. Por medio de su nacimiento virginal, Jesucristo llegó a convertirse en un principio operativo en la historia humana, sin hallarse sujeto al pecado. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria que tuvo de su Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Pues este es el gran misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Han pasado 2000 años y algunos todavía no lo entendemos. Algunos todavía no nos damos cuenta del amor tan grande que nos tiene Dios. ¿Cuánto valemos para Dios? Por ahí dice uno de los salmos, ¿quién es el hombre para que te fijes en él, para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo colmaste de dicha y dignidad, pero a veces toda esa dignidad la perdemos por nuestra terquedad. Pues que Dios nos ayude a encontrarlo en el poco tiempo o mucho que nos falte en el caminar de nuestra vida, porque recordemos que el tiempo se acaba. La vida es corta, decía Santa Teresita. El tiempo se nos está acabando. Dichosos aquellos que encontremos a Dios,
Dichosos aquellos que logremos la salvación. Qué fracaso tan grande será para el hombre de aquellos que se hayan pasado la vida y no hayan encontrado su salvación, no hayan encontrado el camino de regreso a la casa del Padre. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.